Una es la cintura escapular, o escapulo-clavicular, que es la parte superior, que es el punto de sostén de parte de los miembros superiores. Y la otra cintura, que es mucho más rígida que la anterior, es la cintura pélvica, o sea, donde está la pelvis, de donde parten los miembros inferiores. El esqueleto humano busca la estabilidad estática y dinámica. Escuchen bien. Entonces, en el centro hay un esqueleto central, sagital, y hay un esqueleto apendicular. El apendicular son los miembros superiores y miembros inferiores, con sus cinturas respectivas. Y el que pasa por el centro del esqueleto, que es el cráneo, la columna vertebral con sus 30 y tantas vértebras, y incluyendo sacro y coxis. Entonces, de ahí se distribuyen las fuerzas. Por ejemplo, el peso corporal es una fuerza biomecánica que pasa a la altura no acá afuera, pero a la altura del oído. Va bajando y pasa por el centro y cae delante de la columna vertebral, en la segunda vértebra lumbar. Y de ahí se distribuyen fuerzas más pequeñas que ingresan a la cavidad pélvica y de ahí llegan al centro de las cabezas femorales, de las articulaciones de la cadera. Y de ahí esa fuerza mecánica que va transmitiendo el peso corporal pasa por el centro interno de los músculos, no por los muslos, no por el hueso del fémur, sino por el centro interno. Y esa fuerza cae a nivel del centro de la rodilla. Y esa fuerza se continúa a través de la tibia y llega a nivel del tobillo y se distribuyen tres fuerzas más pequeñas a nivel del pie. Dos se van hacia adelante y una se va hacia atrás. La que se va a la región posterior va a llegar a nivel del calcáneo. Y las dos fuerzas anteriores se dirigen una hacia el dedo gordo del pie y la otra fuerza pequeña se dirige hacia el quinto dedo del pie. Somos como los pollitos, tenemos tres puntos de apoyo. Entonces, los que han estudiado la biomecánica y las diversas patologías que se presentan en el aparato óseo, ¿no? O sistema óseo, quieren llamarlo, hay un montón de enfermedades, hay un sinnúmero, es todo un universo. Entonces, se han dado cuenta que estas fuerzas son determinantes en muchos casos. En el caso del miembro superior, esa cintura escapular que está, como diciendo, está constituida por dos clavículas con el manubrio esternal y hacia atrás con las dos escápulas, llamadas también por los anatomistas omóplatos. Entonces, en conjunto hacen una cintura y a esos niveles de esos huesos se insertan todo un paquete muscular. Músculos que vienen de la región del torso, músculos que vienen de la región de la cara anterior del tórax y músculos que son propios del hombro, de los hombros y que terminan en los miembros superiores. Entonces, se ha estudiado también las fuerzas que van a ese nivel y los lugares donde se pega el músculo con el hueso, que se denomina inserción. Todo esto tienen que dominarlo. ¿Por qué? Porque eso les va a venir en los exámenes. Entonces uno tiene que leer. Si no lee, no se va a quedar con la manera de uno ser competitivo, tiene que estar leyendo. No hay otra manera, no hay otro camino. Vamos a comenzar con los huesos y articulaciones. Por ejemplo, a ver, doctor, voy a parar. Pase usted aquí a la mesa. A la sillita. La primera diapositiva. A ver, acá. Excelente, macaludo. ¿Sí? Si puedes poner la mejora en toda la pantalla. Ahí está. Bueno, las clavículas son huesos en forma de una S itálica, ¿no? Que se caracterizan porque tienen una cara superior y tienen una cara inferior, ¿no? Fundamentalmente esas resaltan las caras. En las clavículas las caras son importantes
insertan músculos y ligamentos en la cara superior y en la cara inferior. Los dos extremos, el extremo externo o lateral de la clavícula, con el extremo medial o central de la clavícula o proximal de la clavícula, ¿no? Es diferente los extremos, son de forma diferente. El extremo que va para el hombro es aplanado. O sea, uno rápido se da cuenta de una clavícula cuando es del lado derecho o del lado izquierdo, porque sabe que la parte gruesa, el extremo ancho, es medial, y la parte, el extremo aplanado, es hacia afuera. Es la que va a formar parte, va a articularse con el omóplato y va a formar parte de todo el armazón de la cavidad del hombro. Entonces uno rápido se puede dar cuenta de esas estructuras, porque en el examen práctico le pueden poner una clavícula y le pueden decir, esta clavícula, diga usted si es del lado derecho, si es izquierdo, derecho, y le ponen unas cuantas flechas, diga usted si está el músculo, quién se inserta acá, qué se puede insertar acá. Entonces uno tiene que dominar esto que es bastante sencillo, o relativamente sencillo. En la cara inferior de una clavícula hay un canal, que en este caso el anatomista le ha puesto surco subclavio para el músculo subclavio. Ahí en ese surco se inserta un musculito que va a la primera costilla, que se llama el músculo subclavio. Pero lo característico es que a ese nivel está pasando un paquete vasculo nervioso subclavio. Es esa arteria subclavia que cuando pasa la clavícula ya no se llama subclavia, ya le van a denominar axilar. Entonces, es la misma arteria, pero el punto de recuerdo anatómico es la clavícula. Otra característica de la cara inferior de una clavícula es que ahí tiene, dice, línea trapezoidea, y después le ha puesto el anatomista le ha puesto tubérculo conoideo. En realidad son lugares de inserción de dos ligamentos que tienen una disposición en el espacio de ángulos perpendiculares, y cuando uno se contrae, el otro se relaja, y viceversa. Y son importantes porque ellos determinan que la clavícula no se levante. Cuando se rompe, la clavícula se levanta también. Ellos participan en la biodinámica de la articulación del hombro, porque están localizados en el extremo externo de la clavícula. Como ustedes pueden ver ahí, al ladito de dicha línea trapezoidal está caría acromial, o sea, es la caría que se articula con el acromio, que es una estructura ósea que pertenece al omóplato y hace una articulación a ese nivel. Y lo característico es que ahí hay una cápsula articular, y lo característico es que hay un menisco ahí. El cirujano sabe, cuando se producen fracturas del tercio externo o lesiones, saca a veces el menisco porque está obstruyendo y no puede reparar bien. Entonces es una articulación que es móvil. La clavícula realiza movimientos como si fuera un péndulo horizontal. El movimiento es mucho más corto, más pequeño hacia el lado del esternón, y es mucho más amplio hacia el lado del hombro, porque en el hombro es una articulación bastante móvil, así como móvil es muy larga. Todo tiene su compensación. En el otro lado tienen ustedes la caría external, ¿no? Que es, les decía, hace una articulación con una caría del manubrio del esternón. Esa es la cara inferior, eso es lo resaltante de la cara inferior, ¿no? Luego hay una impresión para el ligamento discostoclavicular, para darle estabilidad. En la cara superior es convexa, no hay hundimientos, no hay surcos, pero es lugar de inserción de varios músculos. En el tercio externo vienen los fascículos musculares del músculo deltoide. En el tercio medio y tercio proximal vienen las inserciones del músculo pectoral mayor, ¿no? Entonces, tiene también el trapecio, se lanza fascículos musculares, de tal manera que es una zona de inserción. Y
Y los músculos cuando se contraen la van a movilizar bajo un rango de movimiento. Eso es lo interesante. Siguiente slide. Ahí tienen ustedes la inserción del trapecio, la inserción del esternocleidomastoideo, también en la porción proximal o medial, el esternocleido, cleido viene de clavícula, el esternocleidomastoideo que te va hasta la mastoide. Mastoide significa mama, que queda en la apófisis mastoidea del hueso temporal, detrás de la oreja. De ahí viene el esternocleido, el SM, esternocleidomastoideo. Baja y lanza un fascículo al esternón, un fascículo a la clavícula. Luego el pectoral mayor y luego el músculo deltoide. Esos son los músculos importantísimos que se insertan a nivel de la clavícula, ¿no? Y en el lado inferior, ahí están los ligamentos trapezoides, no trapezoidales, sino el ligamento trapezoide que no se ve en el lugar de inserción, y el ligamento conoide. Y luego el subclavio, el canal subclavio, es importante. ¿Ok? Esta es la escápula, hueso aplanado, tan delgado que al centro mide hasta 1 milímetro de espesor. Pero la naturaleza, por compensación a eso, la rodea a esa escápula, la rodea de poderosos músculos. De tal manera que a uno le parece imposible que sea tan delgadito, pero es bien delgadito en el centro, en la parte media. Se engruesan en los extremos, en los bordes. La clavícula, como ustedes pueden apreciar, tiene la forma de un triángulo, ¿no? Pásame aquí les voy a mostrar. Ahí tienen ustedes, la escápula. Aquí la escápula es de su forma triangular, un borde superior, hay un borde inferior medial, y hay un borde inferior. Acá es el borde, medial. Este es el borde medial y este es el borde lateral, ¿no? Porque este es el borde vertebral. Esto está vecino a la columna vertebral, ¿no? Este es un borde que también le llaman borde axilar, porque va a formar parte del hueco axilar. Y este es el borde superior, de tal manera que hay 3 vértices. Un vértice que forma el ángulo superior interno, un vértice que es el ángulo inferior, y un vértice que viene a ser el ángulo superior externo, que está modificado o representado por todas estas estructuras. Una espina de la escápula que parte del borde vertebral o medial y se va ampliando, se va ensanchando y se va yendo como una repisa hacia atrás y forma una fosa que le llaman la fosa supraespinosa. Hasta el chino de la esquina sabe dónde queda la fosa supraespinosa. Ahí ocupa un músculo que se llama el músculo supraespinoso. Luego esta espina de escapular se amplía, se ensancha y forma esta paleta que le llaman acromio, donde se insertan músculos, entre ellos el deltoides, ¿no? Y lo mismo acá en esta espina. Y hacia adelante y hacia abajo hay una protrusión ósea, que es esta, que se llama o se denomina la apófisis coracoide. ¿Y por qué le llaman apófisis coracoide? Porque viene del griego que dice coraco, coraco es pico de cuervo, oides es parecido al pico de un cuervo, ¿no? Es el apófisis coracoide. Acá arriba hay un pequeño escote que está cubierto con ligamentos, como le pasa un paso, acá en este ángulo superior externo está la cavidad glenoidea, una pequeña excavación, no es muy profunda la cavidad glenoidea. Si uno mira la cavidad del apéndice del acetábulo, es profundo el hueco. Acá no, es un huequito bien delgadito, bien aplanadito, en forma ovoide, ancho hacia abajo y angosto hacia arriba. Y arribita de esa cavidad glenoidea hay una carilla que le llaman carilla supraglenoidea, que está encima. Toda esta cavidad glenoidea está cubierta por un cartílago que ahí está de medio color gris o verdecito. Pero arribita de esa cavidad glenoidea hay una carilla, que es la carilla supraglenoidea, donde se inserta el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial, donde se inserta el tendón de la porción larga del bíceps braquial.
En la carilla, debajo, donde termina la cavidad adenoidea, hay otra carilla de inserción, que se llama tubérculo o carilla infracrinoidea, donde se inserta el tendón de la porción larga del tríceps braquial. Hacia arriba está el bíceps braquial y hacia abajo está el tríceps braquial. Esto es la cara posterior o dorsal. Y esta es la cara, diríamos, anterior, ¿no? Mirando hacia adelante. Entonces, esta cara, como está dividida por la espina del escápula, arriba hay una fosa que se llama fosa supraespinosa, lo hemos dicho, y una fosa que está debajo de la espina se llama infraespinosa. Esas fosas están ocupadas por dos músculos que llevan el nombre de la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Muy bien. Acá, en la cara ventral, que se conecta o se relaciona con la parrilla costal posterior del tórax, nosotros vamos a encontrar esta fosa de la escápula. Como está debajo de la escápula, le pusieron los primeros anatomistas fosa subescapular. Y el músculo está cubierto ahí, llena por un músculo. Y a ese músculo le pusieron el nombre del músculo subescapular. Bien. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la clavícula, su trapecio, su deltoide, las inserciones deltoideas, ¿no? Pero en el caso de la escápula, miren dónde están las inserciones de este músculo subescapular. Esta es la cara ventral, la cara que va hacia adelante, hacia la parrilla costal, ocupada por un músculo subescapular cuyos fascículos musculares se orientan hacia el húmero, se van hacia el hueso para detenerlo, retenerlo, sostenerlo, para que no se salga de su sitio, pero que a veces se salga, y muy frecuente se sale de su sitio, y a eso se llama luxación. Muy bien, pero, y para mí, fundamentalmente, no solamente para que se salga de su sitio, sino para que realice todas las funciones a las cuales hay las solicitaciones de flexión, extensión, circulación, extensión, abducción, aducción, etcétera, etcétera. Entonces, este es el músculo subescapular. Y el borde vertebral, ustedes encuentran a los serranos en esa zona azul. El serrano mayor, serrano menor y un poco el serrano que se dirigen hacia la parrilla costal. Pero el ángulo inferior de la escápula es muy importante porque ahí el músculo dorsal ancho que viene desde la cresta ilíaca, de las crestas ilíacas, sube, se va insertando en la saponcia espinosa de la columna lumbar y luego se orientan las fibras musculares hacia el húmero, hacia afuera. Y entonces va a ir a insertarse, le pasa por la escápula y le hace un bolsillo muscular y se pega ahí en la escápula. Y luego los fascículos musculares se van al fondo de la corredera occipital, al fondo de la corredera, el troquín y el troquín, que aquí voy a hablar. Muy bien, pero ahí lo importante es ver esa característica. Ven ahí la inserción del tríceps braquial, ahí está la inserción del tríceps braquial, y arriba está la inserción rojita del bíceps. Ahora, vemos la escápula vista por detrás. Ahí tienen ustedes el supraespinoso, el infraespinoso que nos estamos mencionando, y arriba en el ángulo superior interno tienen un músculo que va hacia la región cervical, al cuello, pero a las vértebras, ¿no? Entonces a las saponcias espinosas de las vértebras cervicales, el elevador del escápula, ¿no? Hay que el dorsal ancho ahí, acá también se inserta, acá el anatomista lo está haciendo resaltar. ¿Alguien tiene? Ahí está. Está la inserción de los dorsales. Y en este borde medial lateral o axilar, se insertan dos músculos importantes, el redondo mayor hacia abajo y el redondo menor hacia arriba. Dos músculos que se dirigen hacia el húmero y van a formar parte de la pared posterior del hueco axilar, porque es un hueco la axila, ¿no? Cuando ustedes se paran el brazo, hay un hueco, la piel se hunde debido al ligamento que sostiene la piel, que es el ligamento suspensorio de Jardín. Pero tiene dos paredes, una pared anterior del hueco de la axila y una pared posterior. La pared posterior, los redondos van a formar parte de esa pared posterior. El redondo menor
arriba tienen ustedes la espina de la escápula, entre deltoides, haciendo inserción de color rojo, ¿no? Hacia abajo, acá el trapecio, ¿no? Que es tan importante. Muy bien, siguiente, doctora. Ahí tienen ustedes este huesito largo, retorcido sobre su propio eje. No es un hueso alineado, vertical, no. Por eso los anatomistas, los antropólogos, los estudiosos relacionados dan explicación, ¿no? Hay libros que hablan sobre eso, sobre la torsión del hueso del útero. Dicen que en un antepasado nuestro, ¿no? Después de habernos separado de gorila, en la teoría evolutiva, después de habernos separado del chimpancé, hubo un antepasado nuestro que aparece los homínidos, que eran cuadrúpedos, pero ya se ponían en vivo. En esa lucha de supervivencia es que dicen que este húmero realiza movimientos de torsión y se tuerce. Por eso hay un canal de torsión en la parte media del húmero. El húmero es un hueso largo que tiene un extremo proximal, ¿no? Que se llama la epífisis, y un extremo distal que todo el mundo le llama la epífisis distal, y un cuerpo que se llama la vía. Todo hueso largo tiene por acá a esta altura un disco de crecimiento que cuando uno está creciendo está lleno de células cartilaginosas. Acá hay otro disco de crecimiento que le llaman también zona metafisaria. Distal, zona metafisaria proximal. Mientras uno crece, hay cartílago. Cuando ya terminó el crecimiento, ya todo eso está lleno de hueso. Ya no puede crecer. Entonces, el extremo proximal está representado por esta cabeza humeral, que tiene un porcentaje de esfericidad, o sea, es esférica, ¿no? Un porcentaje. Y tiene dos tubérculos óseos, dos prominencias, dos protrusiones óseas. La protrusión ósea mayor se llama, ¿cómo se llama? Tubérculo mayor. Y el tubérculo que se llama troquíter. Troquíter. Tiene tres sílabas, tres golpes de sílabas. Troquíter. Pero cuando le digan dónde es troquíter es el tubérculo mayor. Y el tubérculo menor se llama troquín. Troquín tiene dos golpes sílabas. Entonces, en ellos, porque ahí se insertan músculos. Aquí se inserta, por ejemplo, en el troquín, en la parte superior, bien superior del troquíter, se inserta el supraespinoso. Él nos permite hacer de reducción. También en el troquíter se inserta también un tendón conjunto de los llamados rotadores del hombro. Y también acá en el troquín se inserta el fluido escapular. Acá hay una corredera, se llama corredera bicipital. Por ahí corre el tendón de la porción larga del bíceps. Está cubierto por una fascia ahí, como le hace como un túnel en el vivo y en el cadáver. Pero en el fondo de esa corredera bicipital se inserta el dorsal ancho. Sus últimos lengüetas musculares se pegan en el fondo. Y en el borde externo de la corredera bicipital hacia abajo hay un labio. En ese labio se inserta el pectoral mayor, que viene de la región anterior del tórax, insertándose en la clavícula, insertándose en los primeros arcos costales, y luego viene y se inserta acá, en esta zona, y permite ser un músculo que puede aducir el miembro superior, o sea, llevarlo acercarlo, ¿no? También es rotador interno, participa. Como los anteriores, el tendón del común de los rotadores son rotadores externos, rotan hacia atrás o hacia afuera. Muy bien, cuando termina esa B deltoidea, más o menos aquí en el tercio medio, se establece una especie de B, una B, que le llaman la B deltoidea, que está casi en el tercio medio, B deltoidea. Y ahí se pegan fascículos musculares en forma común, en una lengüeta común, en un tendón común del músculo deltoide.
Por eso el músculo deltoide es un músculo potente abductor, potente flexor y potente extensor. O sea que, de acuerdo a las fibras musculares anteriores, será flexor. Si funcionan las fibras musculares del deltoide posterior, será extensor. Si funcionan las fibras fuertes del lado lateral, se vuelve abductor. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde termina insertándose? En el útero. ¿En dónde? En la B deltoide. Aquí en la B deltoide. Y uno, en el bordecito de esta B deltoide, aquí, hay un bordecito donde termina la B. Ahí está el canal de torsión. Por ahí viene metido, pegado al hueso, bien pegadito, el nervio radial, que tiene mucho que ver con la motricidad del miembro superior y de la mano. Entonces, y viene con una arteria que se llama la arteria humeral profunda. Y viene con dos venitas, y a veces con tres o a veces con una, ¿no? Venitas que la acompañan, son venas profundas radiales. Y vienen desde la región axilar, se vuelven posteriores y se meten al canal, al túnel radial, y ahí salen por este borde, bajan, y van caminando por el borde externo del bíceps braquial. Por ahí va la arteria humeral profunda. Cuando le toman a ustedes la presión arterial, le ponen un manguito inflable y ponen acá, buscan la arteria radial para afuera y la arteria cubital para adentro. Más que todo la radial. Y la radial interviene ahí mucho por la disposición anatómica que tiene. Bueno, toda esta cara en el tercio, aquí en este tercio aquí superior interno, anterior interno, es una zona bien planita, bien lisa. Ahí se inserta un musculito que se llama el córaco braquial. El córaco braquial. ¿Dónde se inserta el córaco braquial? En la cara anterior interna del tercio proximal del húmero. ¿Y a dónde se dirige ese músculo? A la apófisis coracoide. Por eso se llama córaco braquial. Córaco braquial. En la apófisis coracoide se insertan tres músculos: el córaco braquial, el pectoral menor y la porción corta del bíceps braquial. Eso tienen que leer, si no lo saben. Lo van a leer en su casa, en su libro, lo hagan. Eso se aprende. La característica que tiene, que uno lo puede reconocer en el cadáver o en el ser humano vivo, porque el córaco braquial es el único músculo de esta región del brazo que es perforado por un nervio, que es el nervio músculo cutáneo. Es el único musculito, pero tiene esa característica. Muy bien. Ahora le vamos a sacar al tercio inferior. En esta cara anterior, todo donde estoy pasando el puntero láser. Todo esto ahí se inserta, todo eso es una zona de inserción que se pegan los fascículos musculares de un músculo que se llama el braquial anterior, que viene hacia abajo y termina insertándose en la apófisis coronoide del cúbito. No hablen porque escucho hasta acá el ruido. Por favor, guarden silencio. Entonces, ese es el braquial anterior. Entonces ya conocemos qué músculos se insertan en cada lugar, ¿no? Ok, presten atención, después lean. Presten atención. Acá viene le llaman la paleta humeral, porque es como una paleta amplia, aplanada. A veces llega aquí en esta fosa, en esta fosita, es tan delgado el hueso que tiene hasta 1 milímetro de espesor. Por eso a veces se rompe esa zona. Es bien delicado. Acá hay un carrete que le llaman la trompa. No es simétrico, es asimétrico. Porque tiene que coactar con las facetas o fosas de la escotadura sigmoidea mayor del cúbito, que son asimétricas. Y por lo tanto, para poder coactar, para hacer congruencia, tienen que ser también asimétricas las caídas de la trompa. No pueden ser simétricas. Entonces, aquel cirujano quiere que no, pues está mal, porque está desconocido y va a tener bloqueo y le deja mal. Entonces, y
y luego hacia la región externa. Acuérdense, la cabeza del útero mira hacia adentro, o sea, mira hacia acá adentro. Y la pared umeral, la trópea, mira hacia adentro también, está dirigida hacia la parte media de la pared umeral, dirigida. Y la dirección del capitelio, capítulo, cóndilo umeral está lateral hacia afuera. Porque él sirve esa zona ahí para poder hacer articulación con la cúpula del radio cuando la persona hace la flexión. Cuando hace la flexión del antebrazo sobre el brazo, del antebrazo sobre el brazo. Como las estructuras óseas tienen una razón de ser, no están hechas así, se han ido formando de acuerdo a las necesidades. Entonces, acá está la fosa radial, es externa, porque hacia abajo está el cóndilo que hace articulación con la cúpula del radio. Y hacia adentro está la fosita encima de la tróclea, la fosita cubitánea. ¿Por qué? O coronoidea también le llaman. ¿Por qué? Porque ahí se aloja en la flexión, la póncis coronoidea del cúbito se aloja ahí. Y atrás tienen otra fosa, que es la fosa olecrabiana, porque en la extensión del antebrazo sobre el brazo, el olecrano se aloja ahí. Entonces, el codo es una articulación como una bisagra, pero que también realiza movimientos, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Siguiente la ahorita, no son 3:30. Nos queda un poquito. Ay, doctor, acá les ha hecho. Aquí están las inserciones, que si podrían mejorar el. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya, acá ustedes tienen, esta es la cabeza umeral que hace articulación con la glenda de la escápula. Con la glenda. Este es el surco o cuello anatómico. Y dicen que acá queda el cuello quirúrgico. La verdad es que el cuello quirúrgico nos queda como un nombre, porque en realidad las fracturas que se producen son indistintas de acuerdo a la intensidad, la posición, cómo va cayendo haciendo presión a fuerza. O sea que ese término del cuello quirúrgico es un concepto del siglo XIX, que así que lo hemos seguido de edad. Bueno, aquí está el surco, que dice el surco bicipital, ¿no? Bueno, tricipital debería ser, ¿no? Bueno, no le veo bien. Músculo de la región. Bueno, ya, no se hagan bolas. Acá están, ustedes tienen aquí el canal de torsión. ¿Ven ustedes aquí el canal de torsión? Por aquí pasa bien pegado al hueso el nervio radial. Cuando se producen fracturas, a veces el nervio queda atrapado ahí. Cuando se producen fracturas ahí, a nivel de la diámetro umeral. O puede ser seccionado por los bordes filosos de los fragmentos óseos. Y puede, lógico, puede romper hasta la arteria. Pero como la naturaleza tiene diferentes vías arteriales, suple la iluminación, es suplida por otras arterias. Entonces, aquí está el canal de torsión. Acá está la vena deltoidea en color azul, ahí donde se inserta el deltoide. Esta es la corredera bicipital. Esta es la. Este es el tronquito y este es el tronquito. Ya sabemos que esta es la parte posterior del útero. Esta es la cara posterior del útero. Aquí todo esto rojo es la cara posterior, donde es lo que representa la inserción de la porción común del tríceps braquial. El tríceps braquial. Hay un vasto interno que se queda, vasto externo que se queda acá, ¿no? Insertado, y hay uno largo que se va a la canilla inferior de la escápula. Esa es la inserción. Esta es la inserción de la porción corta del tríceps braquial. Y esta es la inserción común, y esta es la inserción de. Porque son tres inserciones. Aquí no se ve, pero ya les estoy diciendo, el músculo viene así, la porción larga, la porción corta y la porción común. Y por eso se llama tríceps. Y braquial, porque está en el brazo. No, okay. Muy bien, siguiente. Acá
el antebrazo, el esqueleto de los huesitos del antebrazo. El antebrazo está formado por estos dos huesitos típicos. El eje del antebrazo, esa es pregunta casi fija, siempre, hasta en los exámenes de resultado. El eje del antebrazo, ¿qué hueso es? Es el cúbito. El eje del antebrazo es el cúbito. El radio lo monta cuando hace la pronación. Cuando la persona hace pronación, el radio gira sobre sus articulaciones radio-cubitales proximal y distal y se cruzan, como en ese caso en la imagen de lado. Lo están montando. Entonces, ¿quién no se mueve de su sitio? ¿Quién permanece como un eje? El cúbito. Entonces, el cúbito es el huesito que es el eje del antebrazo. Muy bien, el cúbito tiene, igual como todo hueso largo, tiene un extremo proximal, un extremo distal, un extremo proximal del radio, igual en la parte distal del radio. Todos los dos están unidos por esta membranita que se llama la membrana interosa. Si no estuviera, sería un espacio interoso. Ese espacio interoso es ocupado en el ser vivo o en el cadáver, ¿no?, por esa membrana, que es una especie de articulación, porque al momento de hacer la pronosupinación, el radio no se va por otro lado, sino que gira en un arco matemáticamente establecido. Es un arco de pronación y supinación. Si se fuera para otro lado o se saliera, ahí hay lesiones. Entonces el examen clínico, el examen visual, es muy importante del médico cuando viene un paciente con una serie de alteraciones. Entonces acá tienen ustedes el extremo proximal del cúbito. Esta protrusión grande que tiene dos facetas ahí asimétricas, y es una escotadura, este es el olecrano, pero por delante están las facetas que se articulan con la polea, ¿no? Y acá está hay un escote acá que no se ve todavía, no sé si tendremos una visión lateral, pero hay un escote que es la escotadura sigmoidea mayor del cúbito. Y aquí está la apófisis coronoide del cúbito. ¿Y se inserta en la apófisis coronoide del cúbito? Se inserta el braquial anterior. ¿Quién se inserta en la punta del olecrano? La porción común del tríceps braquial. Muy bien, acá hay una hendidura también ósea, una escotadura ósea, una metida ósea que hay ahí en la cara externa del cúbito. Se llama escotadura menor, escotadura sigmoidea menor, que sirve para hacer una articulación con la cúpula del radio, que es como un plato ahí. El radio gira y no se sale, y está sostenido por un ligamento, se llama ligamento cuadrado de Deducen, y un ligamento anular alrededor. Entonces ahí la fija. O sea, el radio no hace lo que quiere, sino gira en determinados grados en su movimiento de pronosupinación, inclusive en la flexión y en esto. Pero ¿qué tiene de importante el radio? El radio tiene de importante en su extremo proximal una protrusión ósea, que le llaman la tuberosidad bicipital del radio. ¿Por qué se llama la tuberosidad? Porque ahí se inserta la porción común del bíceps braquial. Si hacen un recuerdo, ¿dónde el bíceps braquial se inserta? La porción larga en la caría infra o supraglenoidea, en la supraglenoidea. La porción corta del bíceps braquial en la apófisis coracoidea. Y la porción común en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. De tal manera que tenemos un músculo que está en el brazo, pero no se inserta en el húmero. Esa es otra característica que a veces preguntan en los exámenes. Muy bien. Las diáfisis son huesos triangulares, puntos de inserción para los músculos del antebrazo, que son músculos pronadores, el palmar mayor, palmar menor, el cubital anterior, cubital posterior, el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos, el pronador cuadrado, el pronador redondo, ¿no? Son músculos que ocupan toda esta región del antebrazo. El palmar mayor, el palmar menor. El palmar menor solamente existe el 30%, no existe ni un 30% de la población humana, el 70%. Entonces hay seres que no
En cambio, el cúbito se empequeñece, se elonga y da una apófisis que parece un estilón, un clavo. Se llama apófisis estiloide del cúbito. Punto importante porque él no se articula, un detalle, no se articula con los huesos de la muñeca, los huesos del carpo, de la primera hilera de los huesos del carpo. En cambio, el radio sí. El radio tiene dos caídas articulares, una medial, que está aquí, y una externa. La medial hace articulación con el hueso semilunar y la externa hace articulación con el hueso escafoides. Escafo significa bote, barco. Hoy es parecida a un botecito. Y ese huesito se parece, por eso los anatomistas le pusieron el hueso escafoides. Que si uno lo ve acá en la tabaquera anatómica, es el fondo de la tabaquera anatómica. Es el piso de la tabaquera anatómica. Que a veces se rompe y se necrosa. ¿No? Pero ya no interesa que no. Esa voy a hacer daño. Ya, entonces, también el radio tiene una punta estiloide. ¿No? El cúbito se une con el hueso del carpo a través de un ligamento triangular que hay ahí. Importante porque en esta zona, a partir de los 40, 50, 60, 70, cuanto más viejito o viejita eres, se te van a romper los huesitos por la osteoporosis y aquí se produce la fractura de la muñeca con alta frecuencia. ¿No? Que pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. Muy bien, siguiente, por favor. Ah, qué bonito. Acá están las inserciones musculares. ¿No? Ahí ustedes tienen la tuberosidad precipital del radio, la interviscerraquial, ¿no? Acá está la apófisis coronoides, ahí tienen ¿cómo se llama? Braquial anterior, el músculo braquial anterior se inserta un poquito hasta abajo de la espalda, viene de arriba del glúteo. Acá son los músculos supinadores, dice. El flexor superficial de los dedos se está insertando en el radio y también se inserta en el cúbito, pero fundamentalmente tiene una área amplia de inserción. El flexor largo del pulgar, del dedo pulgar, tiene un flexor largo y un flexor corto. Y esos músculos lo van a estudiar en las clases siguientes. Y lo van a conocer. Solamente para resaltar ahorita. Acá tienen el pronador cuadrado que es en forma cuadradita, que va unido en el tercio distal del cúbito y del radio. ¿No? Es importante el pronador cuadrado. Es importante porque encima de él van los tendones de todos los músculos y que se disponen en una serie de planos que son importantes de conocer. Este es el flexor profundo de los dedos. Importante porque estos flexores, los tendones de los flexores profundos se insertan en las caras laterales de la falange, las caras, perdón, va en la base de la falange distal. Y el flexor superficial en las caras laterales de la falange media, de los 4 últimos dedos. Acá, la parte posterior, son los músculos extensores. Acuérdense que los músculos de la cara posterior del antebrazo son extensores. Los músculos de acá son flexores. Hay una regla mnemotécnica para acordarse de ellos. Propacufle, pronador redondo, palmar mayor, palmar mayor, cufre, cubital anterior, cubital posterior. Primer radial, segundo radial. Propacufle, flexor superficial, flexor. ¿No? Entonces acuérdense lo importante ahora, que los músculos de la cara anterior del antebrazo son flexores. Los músculos de la cara posterior del antebrazo son extensores. ¿De quién? De la mano. De la mano. Entonces, ¿quién inerva estos músculos? El radio. Y acá se divide el cubital, el nervio cubital y el nervio medial. Acá el nervio radial. Muy bien. Siguiente, doctor. Estos son los huesitos de la región del carpo. Esto se llama la región del carpo. La muñeca es esta zona. No es solamente que se coge, hay dos pliegues en la muñeca. Ustedes ven ese pliegue de su mano. Hay un pliegue distal y hay un pliegue proximal. ¿No? En ese pliegue esa es la región de la muñeca. ¿No? Visto por fuera, visto por dentro, viene a ser todo este conjunto del radio cúbico y los huesos del carpo. Entonces acá tiene el escafoides. Esa es la primera
4 huesos en la primera hilera. El escafoide, que parece un barquito, el semilunar, que parece una semiluna, y que a veces se sale de su lugar, se fluxa. Entonces el paciente hay un pito que se deluxa y hace así, y se le sale un desde que está luxado el semilunar. Como no siente dolor por su enfermedad, pues sí, así. ¿Sáquete el semilunar? Bueno, este es el huesito semilunar para que se acuerde. Luego hacia la parte del cúbito medial está el hueso piramidal. Chiquitito, muy importante, chiquitito pero importante, punto de inserción tendinomuscular, muy importante en la estabilidad. Muy bien, la segunda hilera de los huesitos del carpo tienen ustedes, comenzando por la parte radial, o sea, por la parte externa de la muñeca. Tienen ustedes al trapecio, tiene esa forma geométrica, por eso le pusieron trapecio. Y el otro, como se parece un poco al trapecio, le pusieron trapezoide, ¿no? Pero es más pequeño. Y el otro es un hueso que parece una roca, le pusieron un hueso grande. Y el otro, como tenía un gancho, le llamaron hueso ganchoso. Entonces, la segunda hilera está constituida, viniendo de afuera hacia adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Importante porque el hueso ganchoso es un punto de inserción músculo tendinoso. Importante el hueso grande porque él forma con el tercer metacarpiano el eje de la mano. El eje de la mano, ¿no? Y no se mueve. Ustedes mueven su quinto metacarpiano, lo mueven. Mueven el primer metacarpiano, lo mueven. Mueven el segundo metacarpiano, lo mueven. Mueven el tercero, lo mueven. Muevan el cuarto. Mueven el tercero, no lo mueven. Por justamente estas articulaciones, el eje que tiene y justamente está recorriendo la parte media de la mano. Entre el hueso grande y el tercer metacarpiano. Por ahí pasa la fuerza. Muy bien. Importante, el trapezoide está ahí ayudando a hacer una buena articulación porque aquí se produce. Miren ustedes cómo se articula el hueso grande, se articula con el cavichoso, hacia arriba con el semilunar, hacia afuera con el trapecio, con el hueso trapezoide, con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano, ¿no? Ya casi mucho, poco o nada con el cuarto. Pero es un hueso que se elige, se articula con todos ellos. Pero el trapecio, en cambio, es un hueso que forma parte de la unidad móvil de este dedo, que es importantísimo en la mano, que es el dedo pulgar. Por eso algunos anatomistas, algunos fisiólogos, algunos fisioterapistas, qué sé yo, le consideran al pulgar el hueso, el dedo que está formado por 5 huesos. Capangui, un autor de fisiología articular, dice 5 huesos forman al pulgar: el falange distal, la falange proximal, el primer metacarpiano, el trapecio y el hueso escafoide. Qué interesante, porque aquí hay articulaciones sumamente importantes, curiosas, pero bueno. Y acá vamos a encontrar primer metacarpianos, que son huesitos largos, tercero, cuarto, quinto y el segundo metacarpiano. Y terminan en unas porciones como masas, ¿no? Como zonas rodillos ahí. Y acá vienen unas cavidades que parecían cavidades lepidolías. Son las articulaciones metacarpo-falange. ¿Cuáles son? Cuando usted hace el puño, estas son las articulaciones metacarpo-falange. Entonces, importante. Luego siguen los 4 últimos dedos, tienen 3 falanges cada uno. En cambio, el pulgar solamente tiene 2. Quiere decir que el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo tiene falange proximal, falange media y falange distal. ¿No? Esta es una vista y esta es otra vista. Acá hay huesitos sesamoideos, puntos de inserción ligamentarios, ¿no? También acá, entre las articulaciones metacarpo-falángicas hay unos cartílagos que le llaman placas, son unas placas cartilaginosas que a veces se usan y se meten por ahí. Así que él no puede. Claro, abre y saca la placa palmar. Bueno, esta es una vista. La mano es cóncava.
el dorso es convexo. Entonces, esta es la parte dorsal. Esta es la parte palmar. Pues otra vista de las estructuras óseas. Muy bien, siguiente, doctor. Bueno, es lo que hemos estado hablando ya. No te vamos a mirar. Siguiente. Esta es una articulación. Esta es la articulación acromioclavicular del hombre. Le dije yo que la cabeza uteral es bastante profunda. En cambio, la cavidad de la chiquitita, poco profunda. Casi no lo aloja. ¿Qué es lo que aloja a la cavidad, a la cabeza uteral? Todas estas partes grandes. Por eso acuérdense de este concepto. Por favor, llévenselo grabado en su mente cuando sean profesionales. Que las partes blandas son tan importantes como los huesos. Las partes blandas son los ligamentos, los músculos, la fascia, la grasa, la piel, etcétera, etcétera. Son tan importantes. No dicen, no, los tejidos blandos, no. Ya el mundo cambió. Antiguamente se decía, no, la parte blanda. Tenía un montón de problemas. Hoy día se respeta mucho las partes blandas. Por eso ahora las cirugías les hacen los mini óperos, mínima apertura, porque de pronto la parte blanda se puede necrosar o se puede infectar. Muy bien, esta es una articulación. Aquí el 2-2', ese es el ligamento conoide y el trapezoide, que están debajo de la clavícula. Y este es el ligamento que va de la clavícula al acromio, cleido acromial o acromio clavicular. ¿No? Que cuando se rompe, y esto de acá se rompe, la clavícula se levanta por debajo de la piel. Y entonces, para que usted la hunde con el dedo, le quita el dedo y otra vez la clavícula en ese extremo se levanta. Le llaman el signo de la tecla. Parece una tecla de piano. El signo de la tecla. Eso es quirúrgico. Aunque cuando ven que son muy viejitos, dicen, señora, que sí, que estoy en mi casa, levanta peso, no. Hace esfuerzo, manejar conservadoramente. Va a hacer usted todo, pero hasta 90 gramos. Después ya va a tener problemas. Muy bien, este es el acromio, acá, es ancho, como una paleta. Este es la apófisis coracoides. Los conoides y trapezoides están insertados en el lomo, en el dorso, en las coracoides. Pero hay un ligamento número 3 que va del acromio a la apófisis coracoides, se llama acromio coracoideo. Todo esto es debajo, es un túnel. Hay un techo, hay caras óseas, laterales y caras ligamentos. Por ahí corre el tendón del músculo supraespinoso y acá está el tendón cortado. Termina insertándose en la punta. Ustedes van a escuchar un montón de veces hablar, me duele, doctor, me duele el hombro, duermo de costado. Y cuanto más viejo, más vieja, te va a doler más, porque ya estás perdiendo agua, estás perdiendo elasticidad. Me duele, se pide. Me dicen que iba a hacer una ecografía y me han dicho que tengo una tendinitis del supraespinoso, que necesito una operación. Pero es bueno que preguntes otra vez. Acá, este es el túnel 5 de la corredera bicipital, el techo de la corredera bicipital. Este es el tendón de la porción larga del bíceps. Y estos son los ligamentos glenohumerales, que son, hay uno superior, hay uno medio y hay uno inferior, que son como una seta. Ahí, y así, y así. Y hay unas ventanitas que dejan ahí. Y por esas ventanitas se producen, en algunos movimientos exagerados, las luxaciones anteriores de ojos. No sé si vieron una película donde los artistas se dan golpes y ya se metió la cabeza. Qué valiente para la película. Fue bien doloroso. Entonces, los que han tenido luxaciones de ojos saben que cuando las luxaciones son recidivantes, o sea, vuelven a aparecer, que generalmente hay que operarlos. Bueno, esta es ya la región axilar. Acá están ustedes, ahí tienen deltoides, ahí tienen el infraespinoso, ¿no? Todo el redondo binol, ¿no? El subescapular, que se va a torcer. Todo es un conjunto de músculos que le están haciendo un hueco para que la cabeza humeral quede ahí aposadita y pueda funcionar. Siguiente. Ahí tienen ustedes el codo. Ahí está abierto por delante. ¿Por qué por delante? Porque veo la polea.
estoy mirando la polea, veo el poli, veo la fíbula radial, veo la posición coronal. Entonces esta apertura es anterior. Y a la apertura posterior, ahí estoy viendo el oreja. Por atrás está cubierto también y por delante. Todo esto de color plomizo es cartílago, porque está cubriendo a estos extremos óseos. ¿No? Los está cubriendo. ¿No? Con los años a veces esos se destruyen, se reabsorben por traumatismos o por enfermedades y aparecen inflamaciones y degeneraciones de las articulaciones y terminan en artrosis. Después, si no se evoluciona, terminan en anquilosis, en anfisolismo. Bueno, estas son las partes blandas. Ahí está la cápsula articular. Esto es una articulación con membrana sinovial, tiene cápsula articular, por dentro está la membrana sinovial que produce líquido sinovial, que lubrica y nutre a estos cartílagos y permite los deslizamientos de las estructuras óseas para disminuir el rozamiento, el índice de rozamiento sea lo mínimo. Acá está el olecrano, acá está la cúpula radial, acá está la tuberosidad bicipital del radio, igual acá, visto de otra. Esta es una vista lateral y esta es otra vista medial. ¿No? Acá la tuberosidad, acá el ligamento anular que les mencionaba. No vemos tendríamos que abrir esa articulación para ver el ligamento cuadrado de la tuberosidad. Siguiente. Estos son los ligamentos radiocarpales que hay a nivel de la muñeca. Miren la cantidad de ligamentos. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene garras. El ser humano no tiene como los demás animales. Dicen que la vida, decía ayer a los alumnos de práctica, hace 80 millones de años. Y recién hace 2 millones de años, 2 millones y medio de años, dicen los autores, aparece el Homo sapiens, aproximadamente. Pues son teorías. Y entonces, hay animales que tienen corazas, cachos, cuerpos, garras. El ser humano no tenía. Entonces, la mano entra a tallar en el desarrollo, inclusive hasta cerebral. Hay una relación mano-cerebro, que lo van a estudiar en los investigadores. Entonces, la mano tiene mucho que ver en la flexibilidad, es ser flexible. Es muy flexible. Todos estos ligamentos que ustedes ven acá no están cubriendo y protegiendo. Puntos de inserción, todos los huesitos del campo. Y a nivel de las articulaciones, todos los ligamentos transversos entre los intermetacarpianos. Y acá se vienen a ser los espacios interóseos de los metacarpianos. Igual en la cara. Siguiente. Los tendones a nivel de los dedos corren por unas correderas sinoviales. Estas son las membranas sinoviales correderas. Aparte también, los tendones tienen unas poleas circulares y también en eso. Entonces ellas permiten que los tendones queden pegaditos a los dedos. Porque cuando se rompen, los tendones quedan como cuerdas. Y eso no se ve bien. Y entorpece el movimiento. Siguiente. Okay.